Bienvenidos a este análisis a fondo. Vamos a entrar directo al tema. Muy a menudo, lo que creemos saber sobre el sistema penal viene de lo que vemos en la televisión. Ya saben, esos dramas legales llenos de exageraciones. Pero hoy vamos a dejar todo eso de lado. Vamos a desmitificar cómo funciona realmente el marco de justicia penal en México. Nada de clichés. Lo que vamos a ver es una ciencia jurídica fascinante, súper estructurada y sumamente precisa. La idea aquí es dejar atrás la simple rutina de hacer las cosas porque así se hacen, para realmente entender el derecho penal desde sus cimientos más profundos. Para que esto quede súper claro, vamos a seguir una ruta bien definida. Arrancaremos con los mitos de la justicia, luego veremos la ciencia penal, la arquitectura del orden jurídico, la protección de bienes jurídicos, las fases del sistema penal y cerraremos con las llaves del procedimiento. Básicamente, vamos a construir esto desde la teoría más básica hasta ver cómo opera en el día a día. Así que arrancamos con la sección 1, mitos de la justicia. Vamos a separar esa ficción televisiva de la realidad jurídica. Y fíjense en esta frase del doctor Luis Jiménez de Azua. La práctica sin teoría es mera rutina. Es una genialidad y francamente es la base de todo lo que vamos a platicar. Si un abogado o un operador del sistema se basa puramente en la costumbre, en resolver casos por inercia, va a cometer errores operativos gravísimos. Lo que el sistema exige de verdad son profesionales que entiendan la teoría a la perfección para que cuando lleguen a la práctica no duden, sino que sean exactos y categóricos. O sea, piensen en los errores lingüísticos que cometemos todo el tiempo por culpa de las películas de Hollywood. El término investigación criminal suena increíble, ¿no? Como de película de acción. Pero en México, usar ese término en el día a día es técnicamente incorrecto. La palabra crimen, en la doctrina ortodoxa, se reserva para el derecho penal internacional, para conductas de extrema gravedad a nivel global. Aquí, la arquitectura lingüística es muy estricta y nos exige hablar de investigación de delitos y de tipos penales. Empezar a usar las palabras correctas es, literalmente, el primer paso para entender esta ciencia. Pasemos a la sección 2, la ciencia penal. Hablemos de su precisión y de algo llamado taxatividad. El derecho penal definitivamente no es un cuento que se lee por encima. Es una ciencia rigurosa. Immanuel Kant decía que solo se puede hacer ciencia de aquello que se puede nombrar con exactitud. Por eso es vital entender la diferencia entre un concepto y una definición. Un concepto es subjetivo, es abstracto, es lo que alguien opina de algo. Pero el derecho penal no puede operar con opiniones. Exige definiciones, es decir, explicaciones exactas, comprobables, deductivas. Cuando lo que está en juego es la libertad de un ser humano, de verdad, no hay espacio para andar especulando. Y esto nos lleva a un término verdaderamente imponente, el ius puniendi. Básicamente es el poder exclusivo que tiene el Estado para castigar o imponer una pena. Y hay que entender que el derecho penal es la rama más represiva que existe. Te puede quitar la libertad, afectar tu patrimonio, restringir tus derechos civiles. Por lo mismo, este inmenso poder del Estado, el ius puniendi, tiene que estar perfectamente enjaurado y delimitado por la teoría jurídica. No se puede usar a la ligera, nunca. Sección 3. Arquitectura del orden jurídico. Vamos a ver cómo se estructura el Estado y sus leyes. Para evitar que este poder de castigo se convierta en un caos autoritario, el propio Estado tiene que tener una estructura clara. El doctor Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho, la cual por cierto está metidísima en la Constitución mexicana, nos dice que un Estado necesita 3 cosas inseparables: población, territorio y poder público. De la mezcla de estos 3 nacen las instituciones y las leyes que nos rigen. Este marco legal es el freno absoluto de las autoridades. Es lo que garantiza que ninguna autoridad haga simplemente lo que se le ocurra. Y para los operadores jurídicos, este marco se organiza de una manera súper elegante. Imagínense que es un mapa. Si quieres saber qué es un delito, vas a la legislación federal o estatal, al derecho sustantivo, o sea, a los códigos penales. Si quieres saber cómo se procesa ese delito, el manual de instrucciones, te vas a la legislación nacional, al derecho adjetivo, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por encima de todo tenemos las leyes de alcance general, que unifican temas fundamentales como los derechos humanos o los tratados internacionales. Todo tiene su lugar exacto. Vamos a la sección 4. Protección de bienes jurídicos. Cómo defendemos los derechos fundamentales y la armonía social. Seguramente se estarán preguntando, ¿y para qué sirve todo este enredo legal? Bueno, en filosofía hay algo llamado teleología, que es estudiar las cosas por su propósito final. Si analizamos la meta final del sistema penal mexicano, nos topamos con esa vieja idea del contrato social de Rousseau. El fin último del Estado es proteger a los ciudadanos. Pero ojo, es una protección doble. Nos protege a través del uso del derecho penal, para mantener el orden, pero al mismo tiempo, las reglas estrictas nos protegen de los abusos del propio derecho penal. O sea,
El derecho penal no se mete en todo. Interviene única y exclusivamente cuando se ataca a los bienes jurídicos tutelados. Todo delito en el código existe para proteger algo valioso. Pueden ser bienes individuales, como tu vida, tu libertad, tus propiedades o tu dignidad sexual. O pueden ser bienes colectivos, como la salud pública, el medio ambiente o la seguridad del Estado. Esta represión tan extrema del sistema solo sale a la luz cuando estos pilares están bajo ataque. Son el escudo invisible que nos permite vivir en paz. Sección 5. Fases del sistema penal. El camino cronológico de la justicia. Con toda esta teoría ya armada, veamos cómo opera en la vida real. Y aquí hay que hacer una pausa importante. Por favor, dejemos de usar estos tres términos como si fueran sinónimos, porque usarlos mal demuestra una falta de rigor tremenda. El sistema penal mexicano es todo el universo. Empieza desde la prevención del delito y la criminología. Luego está el procedimiento penal, que es la investigación científica de los hechos, el trabajo de la fiscalía. Y al final está el proceso penal, que es cuando ya estás frente a un juez, valorando pruebas y dictando sentencias. Son etapas distintas y ocurren en ese orden. Hay una frase que define perfecto el sistema acusatorio actual. No más bastonazos de ciego. En el sistema anterior, el inquisitorial mixto, muchas investigaciones parecían hechas al azar, dando golpes en la oscuridad a ver a quién le atinaban. Hoy, gracias al artículo 20 constitucional y a que conocemos las definiciones exactas de cada delito, la investigación tiene que ser científica y quirúrgica. Se sabe exactamente qué pista buscar para probar un hecho, sin adivinanzas. Y llegamos a la sección 6. Las llaves del procedimiento. ¿Qué activa esta inmensa maquinaria legal? Para que todo este motor empiece a andar, necesita una llave. Y la llave que se use depende del tipo de daño que se haya hecho. La primera llave es la denuncia. Aquí entra el principio de oficialidad. Si ocurre un delito grave, como un atentado contra la vida o la salud, el Estado no espera que alguien se lo pida. Toma el control automáticamente. Tiene la obligación absoluta de investigar y restaurar el orden por el bien de la sociedad. La segunda llave, que es interesantísima, es la querella. Aquí el poder cambia de manos y pasa al ciudadano. Para delitos menores, digamos un choque donde solo hay daños materiales, la persona afectada es la única que puede activar el sistema. Y lo mejor es que si las partes llegan a un acuerdo o a una solución alternativa, esa misma persona tiene el poder constitucional de apagar la maquinaria legal. El Estado cede el control a la voluntad de la víctima. Y la tercera y última llave es el requisito equivalente. Esto pasa con delitos muy particulares como los fraudes fiscales o los crímenes ambientales. En estos casos, la Fiscalía no puede moverse hasta que una autoridad administrativa experta, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda o la de Medio Ambiente, levante la mano y declare oficialmente que hubo un agravio. Es un candado extra de especialización. Entonces, para cerrar y dejarles algo en qué pensar. ¿Una mala interpretación de estas precisas normas construirá un escudo de justicia o simplemente abrirá la puerta de par en par a la impunidad? Como vimos, el derecho penal es la última ratio, el recurso más violento y extremo que tiene el Estado. Un simple error por costumbre o actuar sin conocer esta arquitectura teórica no es poca cosa. Puede dejar un crimen terrible en la impunidad o, por aún, quitarle la libertad a alguien injustamente. Dominar la ciencia penal no es una simple sugerencia, es una obligación absoluta.